Buenos días, hermanos, el Señor les bendice. Volvemos a encontrarnos en un café con raíces con aroma a Torah. La porción de la palabra de hoy la encontramos en Génesis capítulo 12, del versículo 14 en adelante, y el capítulo 13 de Génesis, los primeros 4 versículos. Y aconteció que cuando Abraham en Egipto, entró a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas y asnas. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. El capítulo 13, los primeros 4 versículos dicen así: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Vemos en este pasaje a Abraham mintiendo por primera vez acerca de su relación con Sarai y recibiendo regalos de Faraón como consecuencia. Puede ser entendido, si lo vemos esto a nivel profético, como un anticipo de la formación del pueblo de Israel y los sucesos futuros de Egipto en el primer éxodo. Notemos que el Eterno acaba de dar la promesa de la tierra a las generaciones de Abraham, y él todavía no tenía hijos. No había pueblo que heredara. Todo comienza con una hambruna en la tierra. Y podemos hacer unos paralelos entre la experiencia de Abraham y la experiencia de José. Abraham había sido llevado a Egipto por causa de la hambruna. José fue llevado a Egipto para hacer bien a su familia, a su pueblo en el futuro y para bendecir una tierra la cual no era de él. Y una referencia en relación a esto la podemos hacer de la siguiente forma. La presencia de Dios estaba con José de una forma tan evidente que Faraón lo promovió y fue el segundo en Egipto para que se encargara especialmente de los preparativos para la hambruna que vendría. En Génesis 41 del 37 al 45, ¿se acuerdan que José había interpretado los sueños del faraón? Y este lo promovió para que se hiciese cargo de la gran tarea de preparar a Egipto para esa gran hambruna. La palabra de Dios para Abraham estaba dando fruto. Bendeciré a los que te bendigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Todo lo que fue, será. Notemos que siempre el tiempo o en el tiempo de conflicto y éxodo de Israel comenzará o comienza con hambrunas. Eclesiastés 3:15 dice así: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó.
Proféticamente, Sarai representa a Israel. Israel sería el fruto propiedad del faraón. ¿Se acuerdan cuando José ya había muerto? Cuando habían pasado algunas generaciones, apareció un nuevo faraón que no conocía a José y su obra. Y este nuevo rey, que no conocía a José, esclavizó al pueblo de Israel y lo maltrató. Sarai, identificada como hermana, y en la casa del faraón nos conduce a José en el futuro, hermano de los hijos de Jacob, quien a través de su presencia otorga beneficios a Israel. La familia de Jacob se muda a Egipto, Génesis 45, del 16 al 47. José y Faraón les dieron generosamente a los hermanos de José lo mejor de la tierra de Egipto, Génesis 45, 20, y le proveyeron para su regreso a Canaán y transporte para su familia. Fueron bendecidos en la tierra de Egipto. El Todopoderoso juzga con severidad al faraón, saca a Israel de nuevo de Egipto y los egipcios entregan sus riquezas al pueblo del Eterno. Esto lo podemos ver en el capítulo 7 al 10 del Éxodo. Te invito a que todas las citas bíblicas que puedas escuchar aquí, tú las puedas leer, darte el tiempo para que puedas reflexionar a través de la lectura de la palabra. Este Israel sale de Egipto con muchas riquezas. Abraham salió de Egipto con muchas riquezas también. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 12, del 31 al 47. En Génesis 13, Abraham y Lot tienen que enfrentar o van a enfrentar una decisión. Recordemos que Abraham, que ya era riquísimo, habiendo salido de Egipto por causa de todo lo que Faraón le había dado, este restaura el sacrificio y renueva el pacto con el Señor y invoca de nuevo el nombre de Dios, Yahweh, y en Betel. ¿Y qué significa Betel? Y en este tiempo, Betel cobra y recobra en forma particular para mi persona un nuevo significado. Significa casa de él. Y este Betel, en el Antiguo Testamento o en la Tanaj, es escenario de varios pasajes bíblicos y es un lugar muy importante en la palabra de Dios, donde ocurrieron muchas cosas. Betel fue el lugar, ¿no es cierto?, donde Abraham construyó su altar, como ya hemos visto, cuando llegó por primera vez a Canaán, Génesis 12:8 y Génesis 13:3. ¿Se acuerdan que después de que habían salido de Egipto? Y en Betel, Jacob vio una visión de una escalera cuyo extremo tocaba el cielo y los ángeles subían y bajaban. Esto lo podemos encontrar en Génesis 28, del 10 al 19. Por esta razón Jacob tuvo miedo y dijo: ¡cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y llamó Betel al lugar que era conocido como Luz. Génesis 35, 15. Betel también era un santuario en los días del profeta Samuel. Aquí el profeta Samuel juzgaba al pueblo y lo podemos encontrar en 1 Samuel 7:16 y 1 Samuel 10:3. Y fue el lugar donde fue sepultada Débora, la nodriza de Rebeca, esposa de Isaac. Betel fue el lugar de nacimiento de Iliel, quien trató de reedificar la ciudad de Jericó. Lo podemos encontrar en 1 de Reyes 16:34. También, cuando el pueblo de Israel había tomado posesión de la tierra prometida, y la repartición por tribus, ¿no es cierto?, fue asignada a la tribu de Benjamín. Josué
18:22, pero en tiempos posteriores perteneció a la tribu de Judá, segunda de Crónicas 13:19. También en Betel permaneció el arca de la alianza, símbolo de la presencia de Dios. En Betel el profeta Samuel juzgaba. También pasó por ahí Eliseo. Jeroboam también fue un lugar de adoración a ídolos, pervertido por los hombres, por el pueblo del Señor. También fue un lugar donde llegaron muchos exiliados de Babilonia en el año 537 a.C., según Esdras 2:28. También el profeta Jeremías y el profeta Amos hablan acerca de este lugar. Pero un concepto a lo cual nosotros debemos tomar mucha atención y quisiese que pudiésemos tomar mucha atención en el día de hoy es el siguiente. ¿Qué es un altar? ¿Se acuerdan que hace unos minutos atrás leímos el capítulo 13 de este Génesis, los primeros 4 versículos? Dice que después de haber salido de Egipto, él levantó un altar. ¿Qué es un altar? A través de la palabra y el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, el Señor nos enseña de la experiencia que este hombre tuvo y cómo éste levantó un altar. La palabra hebrea para altar se utiliza con frecuencia en el Antiguo Testamento y se denomina como un lugar de matanza, un lugar de matanza o un lugar de muerte, un lugar de sacrificio. Los altares se usaban como un lugar donde se ofrecía algo a los dioses. Pero en especial estamos hablando de Abraham y cómo en un altar, él ofreció y renovó el pacto con el Señor. Este lugar de matanza eran o de entrega o de renuncia, eran de notable importancia en aquellos tiempos. Y como a través del ejemplo de Abraham, el Señor nos invita también a que nosotros podamos también tomar en cuenta el ejemplo de él. El primer altar que encontramos fue en Génesis 8:20. Y dice así: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Fue construido por Noé después de salir del arca. Eso lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Más adelante fueron construidos altares por Abraham en Génesis 12, del 7 al 8, y Génesis 13, 4, al cual estamos haciendo referencia hoy. Algo que caracterizó la vida de Abraham en los capítulos 12 y 13 de Génesis es que construyó altares al Señor. Recordemos, lugar de matanza, lugar de renuncia. En 4 ocasiones se nos habla de los altares construidos, los cuales vamos a mencionar ahora. Y el Señor apareció en primer lugar. Y el Señor apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Génesis 12:7. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Génesis 12:8. En tercer lugar, anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, en Betel y Jai, al lugar del altar antes había hecho allí, y Abraham invocó el nombre del Señor. Y en cuarto lugar, entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en Sinar, en Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Génesis 13:18.
Como podemos ver, a cada lugar que iba Abraham, edificaba un altar. Si allí había estado, ya en ese lugar antes, hacía un sacrificio en el altar que ya había levantado. Así como Noé sacrificó animales, así el mismo Abraham sacrificó un cordero en el altar y en los diferentes tipos de altar que Abraham sacrificó. Debemos recordar siempre que el altar es un lugar de renuncia. ¿Qué simbolizan los altares? ¿Qué es para ti un altar? ¿Lo habías pensado? ¿Lo habías meditado alguna vez? Los altares nos hablan de que, así como Abraham, tú y yo debemos buscar pasar tiempo en la presencia de Dios, de hacer a Dios el centro de nuestra vida y que en medio de nuestras muchas actividades apartemos tiempo para estar con Él. Abraham era un hombre sumamente rico. Lo podemos volver a leer en los capítulos 12 y 13, que tenía ganado, muchas riquezas, mucho trabajo, muchas empresas, pero nada de eso era impedimento para que él constantemente hiciera un espacio para buscar a Dios. En la porción de la palabra del día de ayer, nuestra hermana Natalie nos decía, Abraham fue llamado amigo de Dios. Una cosa es que tú y yo nos llamemos amigos de Dios y otra cosa es que el Padre, nuestro Señor, nos llame sus amigos. Recordando esto, el Señor Jesucristo decía lo siguiente, ustedes son mis amigos si obedecen mis mandamientos. Abraham fue un hombre obediente, fue un hombre que hizo pacto con el Señor, fue un hombre que estuvo en el lugar de muerte, en el altar. La Biblia nos explica que los altares fueron construidos con un montón de piedras. No se exigía que fueran piedras labradas, sino piedras normales, es decir, que no era algo especial, que solo podía hacer aquellos que sabían labrar piedras. Esto significa que todo hombre debe edificar un altar en su vida. No necesitamos un título de pastor o predicador. Cada uno de nosotros debemos tener y hacer un altar en nuestra vida. Y como el nombre de altar significa renuncia, lugar de matanza, en el altar se muere. ¿Estamos dispuestos a morir? Así como Abraham murió en cada uno de los altares. Cuando el Señor lo llamó de su tierra y de su parentela a salir, Él murió a la comodidad. Él murió a sus deseos, a sus anhelos. Y en el lugar, en este lugar, Él pactó con Dios y Dios pactó con Él. Cuando nuestro Padre nos saca de un lugar, nos saca a un lugar mejor. Cualquier hombre que ama a Dios, tú y yo, y anhelamos de su presencia, debemos hacerlo. Debemos construir un altar. Debemos tomar tiempo. Debemos invertir, edificar. Tú y yo debemos tener ese anhelo y ese deseo de apartar tiempo y un corazón para estar con nuestro Dios y dedicarlo. Nuestro corazón en el altar debe morir. Edificar un altar tomaba tiempo, ir por las piedras, necesitaba mucho esfuerzo cargar las enormes piedras y llevarlas al lugar, pero era esencial para la vida de Abraham. No importando el lugar donde estuviera o se mudara, o todas las ocupaciones que él tenía por hacer. No importa en qué trabajo, en qué circunstancias estemos viviendo, en qué ciudad, en qué profesión nos estemos desenvolviendo, qué ocupaciones tenemos.
Apartar tiempo para estar con nuestro Dios y dedicarnos a Dios debe ser constantemente y permanentemente en nuestra vida, a pesar de las circunstancias, lo esencial. El Señor Jesucristo habla en Juan 4, 23 y 24, habla acerca de la adoración. Abraham fue un hombre adorador. La adoración es más que cantar. La adoración es más que levantar manos. La adoración es obediencia. La adoración es unirse al plan que el Padre tiene para ti. Lo que hay en su corazón y lo que Él quiere compartir contigo o ya ha querido compartir contigo. La verdadera adoración tiene que ver con lo siguiente. Repito, Juan 4, 23 y 24 dice así: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Abraham, el padre de la fe, creyó, pero sus actos reflejaron su fe. El Señor nos está invitando a través de su palabra a poder imitar a Abraham. Te invito a que podamos pensar y meditar en este tiempo tan profundamente. La vida de Abraham está para edificar nuestra vida y creer que es posible que así como Dios trató con Abraham, puede tratar contigo y conmigo. ¿Estamos dispuestos a levantar un altar con las características de un altar que levantó Abraham? Te invito a meditar, te invito a pensar en esto. Lugar de matanza, lugar de muerte. ¿Estamos dispuestos a morir en el altar por causa de los propósitos de Dios? Déjame decirte, y que podamos entender y comprender que esto siempre será lo mejor. La propuesta de Dios para tu vida, para tu corazón, para nuestra vida, para nuestro corazón, siempre es la mejor. Te invito a que lo podamos meditar, adoradores en espíritu y en verdad. Gálatas 3, 6, 9, para terminar, dice así, hasta el verso 18. Voy a leer de los versículos 6 al 9. El pacto de Dios con Abraham, según la versión Reina Valera, ese es el subtítulo que tiene, dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham, su fe le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No sé si te habías puesto a pensar que Abraham es un prototipo de fe, la cual a través, desde el Génesis, se nos está enseñando, a la cual podamos imitar. El Padre está llamando, el Padre nos está llamando a imitar a Abraham. Es posible. ¿Te gustaría ser llamado amigo de Dios? Miremos la vida de Abraham. Versículo 8 dice así: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Mira qué maravilloso propósito el Señor le dio a Abraham. Un prototipo de fe que agrada al Señor. Un prototipo de altar. Un prototipo, un lugar donde el Señor nos invita a estar. Un altar permanente. Un altar donde podamos conocer el corazón y los anhelos de Él para nuestra vida. La vida de Abraham realmente
si la estudiamos y nos dejamos ministrar por el Espíritu de Dios, bendecirá nuestras vidas. Hasta aquí llegamos hoy. Un café con raíces, con sabor a Torah. Que el Señor les bendiga.